En la propuesta radio estamos vestidos de primavera. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy pedido por la audiencia y además con un lujo de entrevistado. Bienvenido, Eduardo Breyer, Lalo. Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Es un gusto porque además de ser una persona muy culta, tiene mucho humor y además con él hemos estado como pianista de tango y hoy va a estar con nosotros como psicoanalista y como estudioso de un tema muy interesante que es interpretación de los sueños, según Freud y también nuestro maestro que fue Ángel Garma. Así que él mandó un breve currículum porque lo que nos interesa es que lo escuchen a él. Hay un delay, me parece. No sé si es tu micrófono. A ver. Vamos a ver. Bueno. Eduardo es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y es miembro de la Asociación Nuestra Internacional de IPA. Tiene múltiples publicaciones, libros, conferencias. Recientemente, en 2019, obtuvo un premio, digamos, un concurso justamente de Gauna en Barcelona, del cual vamos a hablar, no del premio, sino de Gauna, ¿no? Porque él es muy estudioso y recién, antes de empezar el programa, se acordaba que también había estado en mi ciudad hace muchos años, porque bueno, él hace muchos años que vive en Barcelona y bueno, un poco empujado como muchos de nuestros colegas por las distintas situaciones políticas de nuestro país, ya hace años que está trabajando allá y permanentemente sigue con Argentina y España, ¿no? En el otro programa nos habló y nos escucharon sus amigos de su provincia. Así que bueno, bienvenido nuevamente, digamos, Lalo. Y bueno, vamos a comenzar un poco. ¿Por qué te parece el título que a mí me pareció muy apropiado? Interpretación de los sueños según Freud y Garma, que a veces muchos autores lo ponen como opuestos. No son opuestos, sino que Garma, que vamos a ver primero, si te parece, a presentarlo, ¿quién es Ángel Garma? Si te parece, como vos quieras. Bueno, Ángel Garma fue un psicoanalista nacido en Bilbao en Vamos a ir 1904. pasando algunas imágenes que tiene el productor de Ángel Garma, las primeras, Adrián, ¿sí? Para que la gente que no lo conoce lo pueda ubicar. Los colegas ya lo conocen, pero bueno, comenzá un poco mientras que vamos viendo. Este es Ángel Garma. Bien, bueno, Garma ha sido nada más y nada menos que el primer psicoanalista español de la historia y además psicoanalista oficial, es decir, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, habiendo pasado por el Instituto de Psicoanálisis de Berlín. Exactamente. Estaba en primerísima línea en aquellos tiempos en que Garma se formó como psicoanalista. Luego, cuando estalló la Guerra Civil Española, era en el año 36, él se encontraba a la sazón en Francia, en París, y decidió no volver a Madrid, donde en principio residía,
porque no le interesaba, por supuesto, participar de una guerra fratricida. Por otra parte, Garma era republicano, yo diría con ideas más bien de izquierda, y que entonces decidió migrar a la Argentina, en donde tenía hermanastros, su padre había muerto allí también, y tenía la facilidad del idioma. Y fue en Argentina que pudo, por así decir, satisfacer o cumplir con su asignatura pendiente, que era la de crear una sociedad psicoanalítica en España, en Madrid. Pero el ambiente psiquiátrico era muy refractario al psicoanálisis en aquellos tiempos, incluso en tiempos de la República, antes del estallido de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Con lo cual se convierte en pionero del psicoanálisis en Argentina al fundar, junto con otras figuras, la Asociación Psicoanalítica Argentina, y pionero del psicoanálisis en América Latina, y pionero del psicoanálisis en castellano, como le dijo Ernst Jones. Nada más y nada menos. Además fue vicepresidente de la IPA después de Ana Freud. El segundo vicepresidente de la IPA fue Garma, y por supuesto desde el minuto cero, por así decir, desde que se convirtió en psicoanalista, y más que nada desde que se fundó la Asociación Psicoanalítica de Madrid, fue miembro de honor de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Era que, dicho sea de paso, te corrijo un poco, Susana, cuando hablaste de mi currículum, porque soy miembro invitado de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, que no es lo mismo que un miembro activo, ¿no? De hecho, estoy a 600 kilómetros de Madrid, naturalmente, en Barcelona, y esto condiciona un poco que yo no esté totalmente integrado a la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Bueno, pero con esto creo que haber dado una idea de la enorme importancia de la figura de Ángel Garma y de la obra de Ángel Garma, que tiene ideas muy interesantes y muy originales. Y a propósito de lo que tú traías, de la interpretación de los sueños según Freud y según Garma, Garma lo que sostiene no es algo necesariamente opuesto a lo que dice Freud. Ya está presente en la obra de Freud. Lo que pasa es que Freud tenía muchas vacilaciones, muchas dudas para definir cuál era la causa principal de la génesis de los sueños. Claro, además quiero decir que Ángel Garma, publica por primera vez en 1940 Psicoanálisis de los sueños, que después se vuelve a publicar, ¿no es cierto?, después que se crea la Asociación Psicoanalítica, en 1948 de nuevo, y luego en 1957, creo, 56. Es decir, que de alguna manera él sigue a Freud. No es que, pero, ¿qué pasaba con Freud? Sí, no entiendo lo que dijiste del año 56 o 57, no te entendí bien. No, la tercera publicación de su libro de interpretación de psicoanálisis de los sueños. Sí, la interpretación de los sueños es de 1940. Después claro, hay la primera edición es en 1940. Después hay otro libro. Es en el 48. Lo que pasa es que hay otro libro sobre los sueños de Garma de 1970, y de 1990 es el Tratado Mayor del Psicoanálisis de los Sueños, o de la Interpretación de los Sueños, no recuerdo exactamente el título, de Garma. Así que tiene 3 libros sobre la interpretación de los sueños, más un capítulo muy importante en su libro El psicoanálisis, teoría clínica y técnica, del año 62, y artículos sueltos, ¿sí? Pero por otra parte, lo que hay que decir, al hilo de lo que estamos hablando, es que Garma era, y se reconocía, muy freudiano. Es decir, la influencia principal que tuvo Garma fue de la obra de Freud, y además Garma utilizó mucho el modelo de la segunda tópica para desarrollar muchas de sus ideas, ¿no? Y en torno sobre todo a la relación del yo masoquista con el super yo sádico. De hecho, hay una idea muy original, muy interesante sobre el super yo engañador en las reacciones maníacas y en la manía que él firma en colaboración con su esposa, con Elizabeth Good de Garma, conocida por todos nosotros en Argentina como Betty Garma, que además fue mi analista didacta en mi formación en la APA. Y bueno, es un tema muy interesante ese, pero el hecho es que
era muy freudiano, pero también era muy libre en el sentido de decir, Freud piensa tal cosa, yo opino lo contrario, y lo decía sin ninguna arrogancia, y a continuación fundamentaba sólidamente su posición, pero siempre partiendo de Freud. Ahora, esto de la génesis traumática de los sueños está en Freud. Yo lo he rastreado profundamente a Freud, exhaustivamente en este aspecto, y él vacila mucho entre el sueño como cumplimiento de deseos, satisfacción de deseos, pues tiene que matizar esto y decir, o relativizar esto al decir, el sueño es una tentativa de satisfacción de deseos, pero en ciertos momentos que van más allá de los sueños de las personas que tienen neurosis traumática, Garma reconoce el papel de lo traumático en los sueños. Lo que pasa que, perdón, quise decir Freud reconoce el papel de lo traumático en los sueños. Lo que pasa es que para Freud lo que más le interesaba dentro de sus propuestas, sus teorías, era la explicación de la génesis de los sueños, la interpretación del trabajo del sueño, al punto tal que en una carta que escribe a Fliss le pregunta si él cree que alguna vez en la puerta del domicilio donde a él se le reveló el secreto de los sueños, decía, se va a poner una placa donde dijera que al profesor Freud se le reveló en esta casa el secreto de los sueños. Es decir, que aquí hay un problema de amor propio de Freud que hace que a él mismo le cueste aceptar la influencia de lo traumático, pero está en la obra de Freud, distintos pasajes. Por eso no es opuesta a Freud estrictamente la propuesta de Garma. Garma lo que dice, a diferencia de Freud, en todo caso, es que la génesis de los sueños, el trauma, ocupa el lugar más importante. Y la satisfacción de deseos es secundario. Es algo secundario que además, de paso, servirá para maquillar. Para aliviar la situación traumática de dolor. La palabra que usaba Garma a menudo es enmascarar. Enmascarar la situación traumática que si no es convenientemente desfigurada, digamos así, en los sueños, se traduce en una pesadilla, según Garma. Todos los sueños serían potencialmente pesadillas. De no ser que, bueno, el trabajo del sueño tenga éxito, enmascare suficientemente, satisfactoriamente, la situación traumática que ha dado origen a ese sueño y el sueño cumpla con su función de ser el guardián del dormir. Sí, yo te escuchaba y como hay gente que no es colega de esa audiencia, creo que es muy importante saber, digamos, no encerrarse solamente que es una satisfacción de deseo, como decía Freud en un principio, ¿no? Donde, como bien decís vos, digamos, quedaría, porque él decía que era traumático cuando había las neurosis de guerra. Entonces Garma lo que dice es que hay otras situaciones que producen dolor y que justamente en el sueño, como habla como motor, como génesis del sueño, es la situación traumática. Es decir, donde de alguna manera el trauma es como si fuera el embriague, ¿no es cierto?, donde empieza la persona a soñar. Ahora, cuando él dice que no se puede quedar solamente con las neurosis de guerra, que toda situación dolorosa, traumática, ¿no?, provoca el sueño. ¿Por qué este concepto de Garma, que es tan importante para nosotros y para el paciente? Porque, ¿qué es lo que permite tener en cuenta que la situación traumática aparece en el sueño? Es decir, ¿cuál es el aporte que hace Garma en esto para poder darle la importancia que tiene cuando la persona, el paciente, nos trae el sueño? ¿Y por qué una persona no recuerda el sueño o por qué recordamos los sueños que a veces no nos gustan, ¿no? Te tiro 2 o 3 cosas para que puedas... De acuerdo. Bueno, ¿de dónde saca Garma todo esto? Por un lado, de las enseñanzas de Freud, pero por otro lado, nada más y nada menos que de la experiencia clínica de ser psicoanalista. Y yo diría que después de muchos años de trabajar como psicoanalista, he encontrado que son muchísimo más frecuentes
los sueños que encierran en su contenido latente una situación traumática de naturaleza variada, habría que entrar un poco en detalles, qué es lo traumático, ¿no? Que los sueños que más bien lo que se parece manifestar es la fantasía de cumplimiento de deseos, ¿no? La realización alucinatoria de deseos a través del sueño. Entonces, esto viene de la experiencia clínica y no tiene que ser necesariamente un trauma, como diríamos, importante, significativo por su magnitud, como ocurre en la neurosis traumática, que tú mencionabas la neurosis de guerra como prototipo de la neurosis traumática. Son pequeños traumas de la vida cotidiana que a veces nosotros mismos desmentimos, desestimamos, reprimimos, que nos reactivan traumas anteriores a los que estamos, los pacientes, todos nosotros, inconscientemente fijados, que tienen que ver con, por ejemplo, experiencias traumáticas de valimiento, de desamparo, de separación, de angustia ante la escena primaria, diría Freud, del encuentro de los padres, el encuentro amoroso de los padres y el niño se siente excluido, celoso, o de amenazas, cuando el sujeto se siente amenazado, ¿no es cierto? Que, bueno, hay distintos tipos de amenazas que puede experimentar un sujeto, una persona, de acuerdo a que el psicoanálisis se ha podido demostrar, ¿no? Desde la angustia de castración en el varón, por lo pronto, hasta el temor de ser abandonado por el superyo como figura protectora, etcétera, etcétera. Entonces, estos pequeños traumas de la vida cotidiana que a veces pasan desapercibidos, reactivan a traumas anteriores que están inconscientes y al que los sujetos se hayan fijados. Y entonces esto daría origen a los sueños y las pruebas al canto. Hay ejemplos muy claros que si en algún momento quieres yo puedo dar del propio Garma o incluso de mi propia experiencia. Sencillos para que se vea el origen de la situación traumática muy vinculada a la vida cotidiana. Son los que llamaba Freud los sueños de arriba. ¿Te acuerdas que hablaba de los sueños de arriba y los sueños de abajo? Los sueños de arriba son motivados por alguna situación que impactó al durmiente, al soñante, en la víspera, digamos, en esos días. Y en cambio los sueños de abajo serían un deseo infantil que se abre paso y utiliza entonces restos diurnos indiferentes. Pero justamente lo que yo vengo a decir, intentando darle vueltas de tuerca a esta temática, es que los restos diurnos, en la mayor parte de los sueños que yo analizo en mis pacientes, no son indiferentes. Es decir, ellos mismos contienen la situación traumática que yo, siguiendo a Garma, considero que ha dado origen al sueño. Que por supuesto es significativa en tanto y en cuanto está conectado, vuelvo a repetir, con traumas anteriores, eventualmente tempranos. Por eso incluso Garma y nosotros, los que analizamos los sueños, también vemos cómo este aporte de Garma, siguiendo a Freud, cómo ayuda a detectar a veces puntos de urgencia que no vemos, ¿no? Durante las sesiones y que aparecen justamente en el sueño. En esto también yo insisto mucho, exactamente es eso, Susana, para mí. Yo creo, y lo decía Garma, en algún lado lo dice, sí, sí. Que el sueño permite o ayuda al psicoanalista a detectar el punto de urgencia en la sesión, que vienen a ser las ansiedades que están operando dentro del paciente, del mundo interior del paciente, y las defensas correspondientes. Es de una importancia enorme y cada vez más yo ratifico que esta es la vía regia de acceso al inconsciente, más que cualquier otra producción del inconsciente. Hay pacientes que se aferran mucho a un discurso muy coherente, muy hilvanado, donde resulta difícil salir de la superficialidad en la exposición. No por mucho hablar, uno está diciendo demasiadas cosas a veces. Y bueno, y uno no puede penetrar en las profundidades de la psique de ese paciente hasta que llega a un sueño
Y un sueño es la verdad psíquica del paciente, en tanto nosotros estemos en condiciones de poder interpretarlo. Para mí es mi debilidad, es quizás de las cosas que más me apasionan y me fascinan en la práctica psicoanalítica. Primero por la notable creación que significa para la mente el sueño en sí mismo, el paciente como creador del sueño, con los mecanismos sorprendentes de condensación, de desplazamiento, de simbolización, y después Claro, la tarea cosa creativa del propio analista en la interpretación, es artesanal. total, total, porque a veces te dicen los pacientes, yo con el otro analista le contaba los sueños y no pasaba nada. Y dice, y con vos, ¿no? De alguna manera, a veces un sueño puede llevar varias sesiones, porque no es, digamos, como cuando se leen los horóscopos, a ver, soñaste con tanto y es tanto, ¿no? Entonces vos dijiste recién los dos mecanismos, que son el desplazamiento y la condensación, que esto lo dice Freud, que aparece disfrazado, ¿no? La verdadera situación traumática. Entonces, como uno asociando con el paciente va descubriendo, porque a veces te dicen, pero yo soñé con cosas espantosas, ¿cómo voy a soñar con tal persona que a mí me hizo tanto daño, ¿no? ¿O por qué sueña? Dicen que uno sueña con lo que quiere y si yo no quiero eso, ¿no? Entonces, cuando se empieza a desenmascarar, ¿por qué aparece a través de un significado otra cosa que no es la que provocó el trauma o la situación de angustia o de desamparo? Bueno, una cosa son los sueños diurnos, como los conocemos los psicoanalistas, esas ensoñaciones, soñar despierto, que generalmente uno da rienda suelta a sus deseos de distinta naturaleza, y además lo está controlando voluntariamente a eso. Soñar no cuesta nada. Y otras cosas son los sueños cuando uno duerme, ¿no? Porque yo iba a decir nocturnos, pero también puede ser durmiendo la siesta. Durmiendo, en una palabra. Cuando uno sueña, lo que ha notado Garma es que los sueños en su mayor parte tienden a tener contenidos desagradables antes que agradables. Hay un predominio de este tipo de sueños, ¿no? Lo que iría también en favor de esto de que estamos frente a una situación que inexorablemente se repite, de naturaleza traumática, por la alucinación y porque la represión, decía Garba, disminuye en el momento del dormir, que también lo decía Freud, porque claro, si uno está dormido, se puede permitir eso, el aparato psíquico, en tanto el llevar a cabo una acción específica normalmente no es posible, salvo una persona que es, me falta la palabra, que es sonámbula. Pero si no, como dice el tango, el regimiento del tango, silencio en la noche, el músculo duerme, la ambición descansa, el músculo duerme, es decir, entonces, por eso la represión puede ser menor y el sujeto, el yo del sujeto recurre a mecanismos menos potentes que la represión, que a lo mejor ha mantenido inconscientizadas en la vida despierta, mucho más. Claro, las situaciones traumáticas. Aquí afloran y se reflejan en el sueño, porque uno no tiene más que, bueno, que eso, que la condensación, el desplazamiento, la simbolización. Y bueno, y el propio sueño de la inyección de Irma, que es un sueño histórico, es el primer sueño analizado por Freud y que donde él es el soñante, Freud intenta ahí aplicar su hipótesis, su tesis de que el sueño es un cumplimiento de deseos, y Garma lo que muestra es que el sueño está plagado de situaciones dolorosas, desagradables o directamente traumáticas del propio Freud. Y esto es importante, ¿no? Que Freud a eso pues no le hace mucho caso. No sé si te he respondido a alguna de las preguntas, ¿te parece? No, sí. Además, si querés poner algún ejemplo clínico también, para no ponerlo yo, o sea, esto vamos asociando libremente los dos. Claro. Yo creo que tendría que leerte un ejemplo clínico del propio Garma, muy sencillo, para ver cómo es la cosa, y luego, si hay tiempo, puedo yo
agregar algunos ejemplos que tengo de mi propia experiencia clínica. Lo voy a leer textualmente. En uno de sus libros dice Garma: una noche dentro de su auto, un hombre que deseaba y a la vez temía un tratamiento psicoanalítico está en una situación erótica con su novia. Esto es anterior a Villa Cariño, que tampoco existe más en Buenos Aires. Entonces, imagínate qué época será esto. Continúo. De pronto los ilumina la linterna de un agente de policía. El hombre pegó un alarido de susto. Casi sufrió un ataque epiléptico y luego, balbuceando mucho, tuvo que convencer a la gente para que no lo llevase a la comisaría. Horas después soñó: estoy en la mesa con otras personas. Tiran un cohete detrás de mí y yo seguía hablando tan tranquilo. Entonces lo que dice Garma es que el sueño consciente es aquí claramente un enmascaramiento del hecho traumático ocurrido. Como se deduce, este fue lo que al recordar y revivir su susto, mientras estaba durmiendo, lo hizo soñar. Dice Garma que el enmascaramiento placentero consistió en cambiar la luz de la linterna y las palabras críticas del policía por la luz y estallido del cohete, y la situación instintiva genital criticada con la novia fue sustituida por la instintiva alimenticia, ya que está en una mesa, situación inocente, digamos, simbolizadora de la anterior. El final del sueño, y aquí acabo, seguir hablando tranquilamente es también una clara contradicción de su reacción muy angustiada en la realidad. O sea que es un sueño exitoso en tanto enmascara la situación traumática que está muy fresca en la mente del sujeto y que naturalmente nosotros no podemos quedar con eso, porque sabemos que eso está reactivando otros sueños, otras situaciones traumáticas en las que el paciente se siente amenazado por un otro, Ahí que me es das un pie, policía, que es un juez, etcétera, que es el propio analista también. ahí das pie a otra pregunta que A ver, hace los pacientes. ¿Por qué no recordamos los sueños o por qué siempre soñamos con lo mismo? ¿No? Hoy mismo una paciente cuando trae que soñó, que bueno, tuvo una historia muy compleja, con mucho desamparo, con situaciones muy perversas, y donde ella se dice sobreviviente de la familia, ella con dos familiares. Entonces en el sueño sueña con un familiar femenino, ella es mujer, y donde le besa como si estuviera muerta, ¿no? El cuerpo. Pero después no había ningún sentimiento erótico ni de satisfacción. Pero después, en el sueño, todo esto en el sueño, va a buscar una prostituta. Y ahí sí había excitación, ¿no? A ver, digamos, analizando, ¿no? Un poco, ahí sí había. Con la parienta no había porque estaba muerta, pero ella volvía a la situación con la muerta. No se quedaba con la prostituta que era viva, ¿no? Entonces dice, bueno, es como que la muerte me sigue llamando. No puedo estar con la vida, ¿no? O sea, todo esto, por supuesto, que viene siendo trabajado en distintas sesiones, pero como en el sueño, como vos bien decís, aparecen elementos que a veces lleva mucho tiempo y la persona consciente lo pueda, porque se ha ido defendiendo, ¿no? Aparece la censura onírica también, ¿no? Y la censura a nivel consciente. y en esto que me estás comentando, ¿hay alguna pregunta en particular que querrías hacerme? No, como confirmando un poco lo que vos decís, ¿no? Como de alguna manera, así como en el caso que vos ponés que es de Garma, ¿no? Él lo trató de transformar en una situación menos excitante, menos pudorosa, más permitida a nivel consciente, porque no podía permitirse. La persona que estoy diciendo, bueno, a pesar de que se excitaba con la vida, volvía a la muerte, ¿no? Y está viendo cómo salir de ese agujero negro.
pero digamos, cómo en el sueño se puede ir transformando, ¿no? Para que vos puedas también contar algún caso tuyo, y si no, también por qué, la pregunta que hace la gente, ¿por qué no recordamos, por qué no parece que no soñáramos, y por qué repetimos sueños que son feos, ¿no? A ver, ahí están las dos preguntas entonces. A mí me pareció que había preguntas. Una es Sí. ¿por qué no recordamos nuestros sueños? La respuesta ya desde Freud en adelante la tenemos más o menos clara. Opera la represión, básicamente, ¿no es cierto? Es de lo más frecuente que un paciente o nosotros mismos, digamos, tenía un sueño clarísimo y se me fumó. Lo tenía en la punta de la lengua y ahora no me acuerdo nada. Y a veces en medio de la sesión hay cosas que uno toca del paciente, que uno le dice y le permite recordar el sueño, ¿no? Está ahí operando activamente la represión, porque no es que la represión sucede, es decir, la inconscientización a través de ese mecanismo que llamamos represión a cargo del yo, no es que sucede una vez y para siempre, sino que es un proceso que está permanentemente operando y el retorno a lo reprimido, por consiguiente. Esas son las reglas del juego. Entonces, ¿por qué reprimimos? ¿Por qué olvidamos los sueños? Porque los sueños, evidentemente, van a revelar o van a estar más cerca de revelarnos deseos, contenidos, que son o deseos prohibidos o situaciones traumáticas desagradables. Entonces la represión es, en cierto modo, pues una defensa en ese sentido. ¿Por qué soñamos las mismas cosas? Tenemos sueños repetitivos los humanos. Por una parte, nunca soñamos exactamente igual el mismo sueño, ¿eh? Esto no es así. Sí puede haber algo en común en esos sueños repetitivos, naturalmente, pero siempre con sus variantes, que tienen que ver con agregados que se van introduciendo en el trabajo del sueño como consecuencia de las experiencias vitales, ¿no? Incluso, no sé si vos trabajas así, pero a veces en el primer relato del sueño, yo a veces te lo hago repetir y siempre hay agregados. Exactamente, es lo que estoy diciendo. Ahora, ¿por qué repetimos? De un punto de vista, digamos, como más teórico, más metapsicológico para los psicoanalistas, porque dentro de los mecanismos de nuestra mente está una tendencia a la repetición de por sí, que nosotros llamamos la compulsión de repetición, que puede estar más acá o más allá, dice Freud, del principio del placer. Esto sería más complicado de explicar. Pero lo cierto es que es un mecanismo, la repetición, que es propio de nuestra mente y que no necesariamente es patológico o es perjudicial. La repetición tiene aspectos positivos de aprendizaje, de creación, pero también hay una compulsión de repetición de situaciones desagradables, penosas, perjudiciales o por lo menos desagradables, perjudiciales para la propia persona y para los demás eventualmente. Entonces, esto está en el trasfondo de los sueños que se repiten, incluso pueden ser sueños desagradables, ¿no? No sé si con esto contesto. Sí. Pues bueno, todos los recursos defensivos para, si el sueño tiene una génesis traumática, para poder enmascararlo, o como decía Ferenczi, que fue uno de los primeros que habló de la génesis traumática antes que Garma, esto es muy interesante también, para desfigurar, decía Ferenczi, el contenido de los sueños, se convierte en el contenido manifiesto que podemos recordar y narrar, y además, dicho sea de paso, Ferenczi hasta le adjudicaba una función traumatolítica a los sueños, con una génesis traumática. Ahí hay una diferencia importante con Garma, porque Garma dice que los sueños no resuelven, no deshacen ningún trauma. En todo caso, sí que se puede llegar a intentar esclarecer y resolver la problemática subyacente a través de la labor analítica, cuando el paciente trae el sueño y se analiza el sueño. Pero Ferenczi, que era bastante optimista, y adjudicaba un efecto traumatolítico a los sueños. Esto sería largo de hablar, es muy interesante y precede en 9 años a la teoría de la génesis traumática de los sueños de Garma, que fructifica en el libro La interpretación de los sueños de Garma de 1940.
pero hay un trabajo breve de Ferenczi del 31 que plantea esto de la función traumatolítica de los sueños y que Garma no conoció porque Ferenczi era un autor marginado y tardaron mucho en salir las obras completas, bien sabemos. Va a estar un colega que va a hablar de Ferenczi. Claro, entonces en el año 56 o 58, no recuerdo muy bien, en una supervisión que estaba realizando Garma con una colega, una psicoanalista que no menciona su nombre, en Buenos Aires, ella le comunicó que se había encontrado con un trabajo de Ferenczi que hablaba de la función traumatolítica de los sueños. Garma se entera recién en 1958, no lo había leído. Y Carmen Garma, que somos muy amigos y que pronto va a venir a visitarme, antes de finales de octubre, a Barcelona, en un viaje que hace a Europa. Bueno, no sé si a Carmen le gusta que yo revele este aspecto de su vida, pero no pasa nada, ¿no? Vamos a tener la alegría de contar con Carmen aquí en Barcelona. Ella me dijo de que hay una correspondencia entre Ferenczi y Garma, a ella le consta, pero no ha podido encontrarla, y que parece ser que en aquellos tiempos de los años 30, Ferenczi muere en el 33, Garma supervisaba por correo con Ferenczi. Es toda una primicia lo que digo, ¿no? Pocos lo saben. En esa época, bueno, no había WhatsApp, no había mail, no había nada de eso. Entonces, por carta, parece que lo consultaba a Ferenczi. Interesante, ¿no? Muy interesante. Además, son autores que la gente joven no los conoce. Bueno, yo trato en el programa, a mí me parece que es muy importante rescatar todos estos autores, porque Bueno, realmente son los pioneros, pero además creo que en todos ellos muestran que no tiene que haber fanatismo, ¿no? Porque no es que Garma no está de acuerdo con Freud, sino que lo amplió, que digamos completó ciertas cosas, y cualquier conocimiento científico es así. el mejor reconocimiento que Garma pudo haber hecho ha sido actuar revisando las concepciones freudianas, como lo hizo el propio Freud, que muchas veces cambió de parecer. Pero con los sueños ahí estaba su punto débil, ¿no? No daba el brazo a torcer demasiado Freud. Esto que dice que es poco conocido, lamentablemente es así. La obra de Garma es abundante y muy interesante, ha hecho aportes para la psicopatología, para la técnica, para el psicoanálisis aplicado a la cultura, al arte, para la psicosomática también. Te iba a decir, porque por ejemplo, él, una de las cosas, ¿no? Que nosotros, no sé creo que lo conoces a José Fichben, Claro. con él, bueno, estamos en un grupo de investigación de psicosomática y donde de alguna manera a veces con pesadillas que tiene el paciente podemos detectar que puede llegar a haber una afección psicosomática grave, ¿no? Como a veces la persona tiene una pesadilla antes de descargarse en el cuerpo. Y una de las cosas es, todos los sueños, vos como pregunta, pero para que vos la puedas desarrollar, y el aporte también de Garma en psicosomática, ¿no? También relacionado con los sueños y cómo funciona nuestro psiquismo. ¿Todos los sueños son pesadillas en potencia? Según Garma. Eso es lo que sostiene Garma, que todos los sueños son pesadillas en potencia, tanta es la incidencia de lo traumático. Lo que pasa es que, bueno, muchos sueños son exitosos, relativamente exitosos, no necesariamente agradables, a lo mejor son emocionalmente como neutros, tranquilos, es decir, que se ha logrado amortiguar, se ha logrado disfrazar, enmascarar, insisto, decía Garma, en ese caso, la situación traumática que se repite inexorablemente a través de la alucinación del sueño. Pero yo quería decir algo muy importante, Susana, en relación a lo que tú has traído, que las generaciones jóvenes no conocen la obra de Garma. Esto pasará en la Argentina, por ejemplo, pero lo que todavía es más lamentable aún es que en España se conoce o se recuerda poco y nada a la figura de su primer psicoanalista en la historia, que fue Ángel Garma, que fue ese pionero del psicoanálisis de habla castellana.
en toda América Latina. Entonces, la obra se conoce poco y nada, y la vida hace que en estos destinos de ida y vuelta, decía yo, de ir y venir, transoceánicos, de españoles que se han refugiado en la Argentina, como Garma y tantos otros intelectuales, y decenas de psicoanalistas argentinos que por una cuestión u otra hemos recalado en España, el terrorismo de Estado, en algunos a finales de los 70, la crisis económica, la corrupción, etc. Sucede que somos algunos de los discípulos de Garma o incluso miembros de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es mi caso, es el caso de Jaco Adisi, un amigo que también vive en Barcelona. Sí, sí. Somos un poco los destinados a transmitir la obra de Garma, como puede ser esto de la génesis traumática de los sueños, como puede ser la teoría del superyo engañador, porque no están enterados los españoles, los psicoanalistas españoles conocen poco y nada la obra de Garma, que era, por cierto, vasco, ¿no es cierto? Y después vivió muchos años en Madrid, nada menos que en la residencia de estudiantes, vivió varios años con Dalí, Buñuel y Lorca. Sí, Claro. vos decías, ¿no? Ni más ni menos con esos personajes, ¿no? La historia de Garma es una historia francamente apasionante, y uno de los momentos más deslumbrantes es cuando le toca establecer relaciones con figuras después universalmente destacadas como Dalí, Buñuel y Lorca, por ejemplo, ¿no? En la residencia de estudiantes. El propio Lorca influyó mucho en la curiosidad que tenía Garma por los sueños, porque, perdón, Lorca quise decir Dalí. Salvador Dalí era un entusiasta lector de la interpretación de los sueños de Freud. Y entonces le contagió ese entusiasmo a Garma en la residencia de estudiantes. Sí, porque fue Buñuel y Dalí con los que estuvo en la pensión. Te dije, y Lorca también, Federico García Lorca también, por cierto, los conoció bien a los tres. Pero en los últimos años hay alguna reacción. En el Ateneo de Madrid, que es un lugar emblemático para la cultura y la ciencia española, hay un grupo que se denomina Ángel Garma, una agrupación Ángel Garma destinada a recordar y valorizar la figura y la obra de Ángel Garma. Desde hace pocos años, esto lo coordina un psicoanalista español, claro, se llama Alfonso Gómez Prieto, con el que tengo una excelente relación. Yo ya me he presentado hablando de Garma precisamente en el Ateneo de Madrid, pocos meses antes de que sobrevenga el encierro al que nos ha obligado la pandemia. Y lo otro, también relativamente reciente, es que vamos por la 4ª edición del concurso internacional de psicoanálisis Ángel Garma, que se llama así conmemorando la figura de Garma, donde yo tengo que decir que gané el primer premio de la última edición, celebrada en Barcelona, y recibí el premio de manos de la propia Carmen Garma, que se cruzó el océano para venir a la ceremonia, y para mí fue una emoción muy grande, porque, y esto lo quiero decir, no quiero que termine el programa sin decirlo, porque realmente la familia Garma, podría decir, Ángel Garma, con Betty y Carmen, son importantísimos para mí, mi formación profesional, Garma como maestro, a través de algún seminario que tuve la suerte de poder hacer con él, a través de sus libros. Yo lo esperé 3 años, nada menos, para hacer el didáctico, y se enfermó y no me pudo tomar. Pero yo me analicé con Betty, entonces Betty fue mi analista didacta. Y luego hice una relación entrañable, amistosa, cuando terminé muchos tiempos después, con la propia Betty y con Carmen Garma. Es decir, en el plano profesional y en el plano personal tengo una relación entrañable con ellos, y bueno, y que para mí han sido sumamente importantes en mi formación. Además, ellos como los Baranger, ¿no? Gente tan solidaria, con sus conocimientos, con sus formas. Realmente, además de muy buenos profesionales, fueron muy buenos maestros, porque realmente, digamos, han sembrado todo lo que después nosotros recibimos y seguimos recibiendo. Porque como vos dijiste,
Él no dijo, bueno, Freud piensa esto, yo pienso esto, no caer como muchos colegas que caen, digamos, en fanatismo, ¿no? Tenemos que estar permanentemente, y hoy en día, todo lo que está pasando con las nuevas familias, con las sexualidades, con un montón de temas, con las adicciones que siempre hubo, pero de alguna manera, digamos, el poder tener claro que esto lo hacemos entre todos. No, cuando uno es narcisista, las instituciones no se desarrollan y el conocimiento no se desarrolla. Y eso ellos no fueron así. Bueno, él fue un pionero, pero creo que dejó crecer y cómo, ¿no? A todos los que estaban alrededor de él. Y algunos ya venían con su propia formación, como Celes Cárcamo, por ejemplo, ¿no? Que venía de París, que fue otro de los fundadores. Arnaldo Raskowski se analizó con Garma, otro de los fundadores, Mimi Langer, esos son los pioneros. Y Garma tenía grandes cualidades como docente y un entusiasmo, una capacidad de trabajo impresionantes. Y bueno, no en vano, Susana, bien sabes que el Instituto de Psicoanálisis de la APA lleva su nombre, Ángel Garma, por algo ha de ser. Sembró mucho, muchísimo. Sí, es el Instituto de Enseñanza de nuestra APA. Pero bueno, creo que lo importante también es que gente como vos y otros desarrolle también estos temas, ¿no? Porque él también, digamos, en todo lo que es el filicidio, lo que es psicosomática, son muchos temas y que de alguna manera uno los lee y es como cuando vos lees a Freud, siempre encontramos otras cosas y bueno, Freud tuvo que hacer el desarrollo de una ciencia. Después, ¿cómo se sigue, ¿no? Claro, en lo personal mi base es freudiana, pero dentro de mi marco referencial, como verdaderos paradigmas aportados por las que podemos llamar sin demasiadas reservas la Escuela Argentina de Psicoanálisis, yo incluiría la génesis traumática de los sueños, lo tengo incorporado, estoy persuadido de esto, y paralelamente la teoría del filicidio de Arnaldo Raskowski, que se analizó con Garma. A mí me parece importantísimo lo del filicidio de Raskowski, y también es una teoría poco conocida. Voy a ser breve en esto porque si no nos vamos por las ramas, pero se llega aquí a la aberración de que un padre mata a su hijo y aparece en los periódicos o en fin, los medios de difusión, el término que se utiliza no es filicidio, ni siquiera infanticidio. Filicidio es la matanza del hijo. Se utiliza la palabra parricidio. Hay un absolutismo parricida que está tapando lo más siniestro de todo, que es cuando un padre o una madre matan a un hijo, que es mucho más frecuente que el parricidio propiamente dicho, o el matricidio. Es decir, que se denomina parricidio la matanza del padre al hijo, cuando sería filicidio, ¿te das cuenta? Bueno, en fin, como que hay muchas cosas que hay que luchar por difundirlas, que valen la pena, merecen la pena. Las teorías de Garma, las teorías de Raskowski, indudablemente merecen la pena de ser más difundidas dentro del mundo psicológico. Sí, yo te lo traje al tema justamente por lo que vos, bueno, el último premio en el cual estuviste, y además de eso, lo que acabas de decir, ¿no? Cómo a veces los medios no consultan y ponen en los titulares y en los conceptos donde todos saben de todo, ¿no? Bueno, esto también pasa cuando alguien habla de lo que es el psicoanálisis contemporáneo, ¿no? Digamos que las nuevas directrices del psicoanálisis, siempre el psicoanálisis se abrió. El tema es cómo algunos a lo mejor se cierran porque, bueno, temen que el que sigue va a ser mejor y no dan lugar a la investigación. Uno de los aportes de Garma, que le dio tanta importancia, digamos, al tema de los sueños, es también por lo que esto ayuda a la investigación psicoanalítica. O sea, no te capto exactamente bien. Que uno de los aportes de Garma con los sueños sí, no es solamente
digamos, aportarlo de situación traumática, sino cómo sirve este concepto para seguir la investigación en psicoanálisis. Bueno, de la investigación, el psicoanálisis, se habla de crisis psicoanálisis desde el punto de vista de la investigación, para mí no hay tal crisis. El psicoanálisis sigue vivito y coleando, cada vez más enriquecido por sucesivas investigaciones y hallazgos. La crisis es de otro orden y es de la sociedad en general, y el psicoanálisis también paga las consecuencias en ese sentido. En tanto, bueno, no podemos aplicarlo del mismo modo que desearíamos que lo hacíamos en una época, etcétera, etcétera. Sufre una serie de vicisitudes, pero el psicoanálisis es una disciplina esencialmente investigativa y el método psicoanalítico de tratamiento, como lo dice Freud en la definición de psicoanálisis para la Enciclopedia Británica, tiene una triple acepción. Es un método de investigación del psiquismo, en particular de los contenidos inconscientes, es un método terapéutico para tratar determinadas afecciones psíquicas y al mismo tiempo es un conjunto de teorías que aspiran a configurar una disciplina científica y entramos ahí dentro del debate de si el psicoanálisis es o no es ciencia, pero lo que quiero rescatar es el aspecto investigativo que coexiste cuando se practica el psicoanálisis con el aspecto terapéutico. Es decir, que al investigar con el paciente su mente, aquellos contenidos inconscientes, intentando hacerlos conscientes para que el paciente se conozca mejor, comprenda mejor el origen de sus problemas, eso tiene, evidentemente, lo sabemos muy bien, resultados beneficiosos, terapéuticos, cambios psíquicos, a veces de la misma organización psíquica de la persona, de modo que deviene en efectos terapéuticos. Esa tarea investigativa que de por sí supone el ejercicio del método psicoanalítico. No sé si esto tiene sí, que ver. Por eso dije, porque esto lo escribe también Garman, ¿no? El aporte del análisis de los sueños no solamente ayuda al paciente y al terapeuta, sino también a la investigación, ¿no? Por eso es importante la interpretación de los sueños. Bueno, yo te agradezco muchísimo y quisiera que cierres el programa antes de que yo anticipe el próximo, con lo que vos quieras, porque, bueno, estás invitado para el año próximo con tanto de los temas que vos abordás y que vos sabés. Bueno, yo te agradezco mucho esta nueva invitación, Susana, porque además me ha dado oportunidad de poder hablar un poco de quién fue Ángel Garma y de su obra en alguna medida. Y esto me parece muy importante y a mí me complace especialmente por lo que te he dicho de los vínculos en su momento profesionales y luego afectivos, personales, que me unen a Ángel, a Betty Garma, recuerdo cariñoso de ellos, y a Carmen Garma. Y decirte que cuando yo gané el premio Ángel Garma, tuvo un significado muy especial para mí, tuvo una emoción muy grande, precisamente por eso, ¿no? Porque se trata del premio Garma, porque a esta altura de mi carrera profesional, ganar o no un concurso de trabajos, no es algo especialmente, como te diría, determinante, ¿no? Puedo no ganar y no pasa nada, pero a mí me gustó mucho ganar el primer premio porque este concurso recuerda a Garma. Entonces, bueno, ha sido una emoción muy especial. Y justamente lo que yo he hecho ha sido un trabajo de psicoanálisis aplicado, porque hablamos de psicoanálisis y no debemos reducirlo a la parte terapéutica. El psicoanálisis tiene mucho que decir de los sucesos, de los hechos sociales, de la cultura, de los problemas socioeconómico-políticos, de lo que pasa con la pandemia, en fin. Esto sería el psicoanálisis aplicado, fuera de las cuatro paredes del consultorio y sin partir de las asociaciones libres. Entonces yo hice un trabajo sobre Edipo en la literatura y el cine, te cuento, ¿no? Como ejemplo de la investigación, que sería algo así como
la lectura psicoanalítica de El proceso de Kafka y la lectura psicoanalítica de la película Edipo Rey de Pasolini, y no es del texto de Edipo Rey de Sófocles, porque la película introduce un prólogo y un epílogo en donde el que se pone en evidencia por la creatividad, la genialidad de Pasolini, es el componente de filicida del mito de Edipo, que Freud omite. Esto daría para otra reunión. Es decir, que Freud omite que a Edipo primero lo quisieron matar los padres, ¿no? En el Monte Citerón. Es un tema muy interesante, porque con lo que estamos viviendo en este momento, tantas muertes de chicos tan jóvenes, de hijos, de padres, en fin, creo que bueno, este tema, como cualquier otro, vuelvo a decirte, te comprometo para abril del año que viene, porque ya está programado todo hasta esa fecha. Pero bueno, un placer como siempre, y bueno, nos vemos en la próxima. Yo les anticipo a la audiencia que el próximo jueves vamos a estar con una colega que también ya estuvo, y que como vos, ella es artista, pero no de la música. Hace algo, pero no. Ella es aparte pintura, hace muchas cosas. Escribe, que es desde Uruguay, Racia Friedler, y que va a hablar sobre la muchedumbre solitaria con sus obras. Bueno, como ven, aparte de ser psicoanalistas, antes que nada somos personas, pero después cada uno hacemos otras cosas que ayudan también a estar mejor nosotros y ayudar a la gente. Así que muchísimas gracias, Lalo, y los espero para el próximo jueves. Bueno, muchas gracias a vos nuevamente, y mi saludo a la audiencia. Será hasta otra ocasión. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.